Buenas. Esto es un resumen del curso de PowerPoint de Mundoeduca que imparto yo, Alfonso Sanz, y nos servirá para hacer un pequeño repaso y rápido repaso de todas las cosillas que hemos ido viendo en cada sesión. Empezaré por orden, por lo que empezamos viendo la primera vez, y seguiré mencionando y enseñando cómo hacer el resto de cosas. Bien. Bueno, en la primera sesión empezamos ofreciendo también diferentes alternativas a PowerPoint, como podrían ser OpenOffice, Google Presentaciones o el Prezi. Bien. Para empezar con PowerPoint vimos la interfaz básica, ¿vale? Los menús que podemos encontrar por aquí arriba, desplegar y encoger los menús con este botón que vemos aquí, ¿de acuerdo? También vimos los accesos rápidos, estos que podemos encontrar aquí, y a los cuales podemos añadir los que nosotros queramos. También se comentó esta opción de PowerPoint 2016 en la cual podemos buscar lo que queremos hacer. Si yo, por ejemplo, quiero insertar una imagen, yo escribo aquí imagen y ya me ofrece todas las opciones relacionadas con la búsqueda que estoy haciendo. Luego, también estuvimos viendo cómo retroceder y deshacer un borrar y cómo podíamos cambiar la cantidad de veces que podemos hacer un deshacer. Para eso y para otras opciones, fuimos a Archivo, Opciones, y aquí encontramos diferentes opciones, desde opciones de revisión, ¿vale? Revisión de gramática y ortografía, opciones de autoguardado. Aquí dijimos que podíamos cambiar esto de 10 minutos, por ejemplo, a 5, a 4. Esto va a ser el autoguardado que hace PowerPoint por si nuestro ordenador se cierra inesperadamente o pasa lo que pase, esto lo va a autoguardar cada 5 minutos. Bueno, leyendo las diferentes opciones, pues podéis ver dónde se guardarán estos borradores y todo eso. Selección de idioma, que también recordé que el idioma era importante saber nuestro teclado en qué tipo de idioma estaba, porque aquí podíamos encontrar la opción de cambiar el idioma del teclado y a veces si está puesto en inglés o lo que sea, pues nos puede dar problemas a la hora de poner caracteres propios del castellano. Y bueno, aquí por ejemplo en opciones avanzadas, que era de donde venía todo esto, el número máximo de acciones de deshacer. Esto pues nosotros recomendamos poder cambiarlo para optar a más opciones. Antes, antiguamente, cuando los ordenadores eran menos potentes, pues bueno, estos límites eran importantes. En este caso, poner 40, 50, 60 no hay ningún problema. Bueno, sobre la pantalla y las formas de visualización, toda esta parte de aquí abajo, ¿vale? Estuvimos viendo opciones de hacer zoom, simple, el modo de vista, ¿de acuerdo? Que puede ser el normal, vista en diapositivas, que esto es útil para cuando tenemos varias diapositivas, poder examinarlas directamente, ¿vale? De una a otra. También, bueno, nos sirve también para clasificar. Realmente esto es, bueno, sería su fin, su objetivo, poder clasificar las diapositivas de forma cómoda. También tenemos el modo de lectura. En este caso, como no tenemos nada escrito, pues no vamos a ver nada, pero de este modo pues sería para precisamente eso, para leer la información que tenemos puesta en nuestras presentaciones y luego finalmente el modo presentación. Veremos unos ejemplos después cuando rellene alguna diapositiva. Bien, para guardar un documento, voy a colocarme en el modo normal, voy a hacer un primer ejemplo. ¿Vale? Aquí podíamos escribir el título que quisiéramos, un subtítulo. ¿Vale?
Para guardar, lo único que teníamos que hacer era darle aquí al acceso rápido, pero bueno, también tenemos la opción de archivo, guardar. Diferencia entre guardar y guardar como. Muy simple. Guardar lo que hace es guardarnos el archivo encima del que ya tuviéramos guardado. En el caso de no tener ninguno, nos da la opción de guardarlo donde queramos. Guardar como es guardar una copia de este archivo. Nos respeta el archivo ya guardado y nos crea una copia donde nosotros queramos. Bueno, también tenemos las opciones de exportar el PDF bien a vídeo, bien a... exportar el PDF no, exportar la presentación PowerPoint bien a PDF, bien a vídeo, otro tipo de documentos. Sobre todo útil si queremos hacer un vídeo con la presentación, ¿de acuerdo? Bien. Esto es un breve resumen de lo que se hizo de primeras, ¿vale? Para presentar la interfaz. Ahora vamos a ir a por el tema de modificación de fuentes, también formatos, párrafos y todas esas historias, cómo crear nuevas diapositivas y todo eso. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo para ver cómo editar los formatos y la fuente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña diapositiva con un listado, ¿de acuerdo? En el cual pues vamos a escribir, por ejemplo, ¿vale? No sé. Modificar. Vale. Así puede valer el ejemplo, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, si yo quiero modificar un formato, como vemos, si yo estoy con texto seleccionado, aquí arriba me aparecen unas herramientas relacionadas con el formato del texto. Aunque el formato principalmente, cuando no queremos hacer cosas extrañas, se modifica en inicio. Aquí vemos la fuente, ¿de acuerdo? Puedo cambiar la fuente a la que yo quiera, puedo cambiar el tamaño del texto, ponerlo en negrita, cursiva, subrayado, todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos también atajos de teclado. Si yo doy control N, se me pone en negrita, control K, se me pone en cursiva y control S, subrayado, ¿vale? Esto nos puede ahorrar bastante tiempo. Como veis aquí, corresponde con las letras estas. Es importante decir que habitualmente no es así. La negrita se suele utilizar control B si lo utilizamos en otros programas, por bold en inglés. Pero bueno, el Office tradicionalmente lo ha traducido todo a español, así que control N de negrita. ¿De acuerdo? Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí podemos ver cómo podemos dar un nivel de sangría mayor, menor. ¿De acuerdo? Al revés de lo que lo he dicho. Bueno, mayor y menor. También podemos cambiar dirección del texto. Yo para eso puedo seleccionar un texto y ponerlo en una dirección diferente. ¿De acuerdo? Podemos aumentar la separación entre las líneas para dejar más espaciado. Pero bueno, todo este tema podemos centrar, podemos hacer varias columnas. Si tenemos textos grandes y queremos separarlo en varias columnas, podríamos hacer varias columnas. Pero todo esto es mejor investigarlo un poco, toquetearlo y ahí está. ¿Qué es lo importante? Saber dónde tenemos que ir cuando necesitamos modificar la fuente y el párrafo. Vamos ahora por formato, porque esto es muy interesante. Eh, PowerPoint 2016 nos trae bastantes estilos ya predefinidos.
acuerdo? Entonces, bueno, yo puedo utilizar estos estilos predefinidos o, en cambio, cambiarlo yo manualmente, ¿vale? Puedo poner contorno del texto, efectos, ya sabéis, efecto 3D, efecto bisel, iluminaciones, sombras, reflexiones, todo esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, visto esto, vamos a explicar cómo crear una nueva diapositiva. Una nueva diapositiva en inicio, ¿de acuerdo? Aquí, nueva diapositiva. Nos vienen diapositivas tipo. Depende de lo que queramos hacer, podemos escoger una u otra o en blanco. También se puede insertar una diapositiva desde el menú Insertar, obviamente. Aquí encontraremos encontraremos todas las cosas, elementos que se pueden insertar desde ilustraciones, gráficos, audios, todo eso que hemos visto ya. Entonces voy a insertar una nueva diapositiva en blanco y vamos a trabajar con un cuadro de texto. El cuadro de texto es una de las herramientas más interesantes a la hora de hacer presentaciones. Yo puedo insertar un cuadro de texto con un texto cualquiera, ¿de acuerdo? Voy a coger un texto y lo voy a pegar, ¿vale? Aquí tengo un texto. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Esto se va a comportar como un elemento que se puede mover, se puede desplazar. Entonces, lo más interesante es que podemos darle formato y forma, ¿de acuerdo? Si vamos aquí, herramientas de dibujo, podemos darle los mismos formatos que ya habíamos visto, pero también editar su forma y ponerle una forma que nosotros deseemos. Dependiendo de lo que estemos viendo, pues puede ser interesante una cosa u otra. Vamos a poner un ejemplo. Muy bien. Obviamente hay que darle un contorno, si no, no vamos a ver la forma. Y podemos utilizar también, como veis, los estilos predefinidos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí tengo yo ya mi objeto con una forma. A esto también le podemos añadir las opciones que ya hemos visto y que son comunes a casi todos los elementos relacionadas con la sombra, el bisel y todo eso. ¿De acuerdo? Una pequeña sombra, puedo ponerle también un pequeño bisel, ¿de acuerdo? Y conseguir así elementos un poco más elaborados. Bien. Bueno, yo creo que dicho esto, voy a recordar un tema importante que es el de las secciones. Con esto ya podemos crear ciertas diapositivas. Vamos a crear ahora secciones. ¿Para qué nos sirven las secciones? Pues lo voy a vincular con el tema de los diseños preestablecidos, ¿vale? De temas preestablecidos. Entonces, yo voy a separar 3 partes, ¿de acuerdo? 2 diapositivas por parte. Entonces, quiero que cada una tenga un estilo diferente, ¿de acuerdo? Para eso lo primero que tengo que hacer es añadir una sección. Selecciono aquí y doy a agregar sección con el botón derecho del ratón, ¿vale? El de las opciones. Sección sin título. Bueno, yo puedo cambiar el título, el nombre de la sección, sección 2, correcto. Dispone de 4 diapositivas y vamos a hacer una sección 3, ¿de acuerdo? Botón derecho, cambio el nombre. La voy a llamar sección final, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para la sección 2, selecciono donde pone sección 2, voy a diseño y voy a darle un estilo. Este, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como veis, el cuadro de texto se me ha cambiado al correspondiente para la sección esta. Pero la sección final no se ha cambiado. Selecciono la sección final y puedo añadir otro estilo. Esto no solo es interesante a la hora de manejar los estilos, es interesante también a la hora de organizar.
como hemos visto antes, tenemos una pestaña para clasificar diapositivas. También es interesante para esto, ¿de acuerdo? Bien, volvamos aquí. Una vez podamos, bueno, como es obvio, podemos mover las secciones, ¿vale? Entonces podemos mover bloques de diapositivas, lo cual es muy importante a la hora de hacer proyectos, presentaciones que tengan ya una cantidad importante de diapositivas. Y de momento yo creo que esto es lo que vimos en la primera sesión. Nos sirve un poco para recordar. Vamos a continuar con lo siguiente. Bueno, voy bastante rápido porque esto es un resumen, sin más, de lo que ya se ha visto en la clase. Entonces, bueno, vamos a trabajar ahora con los elementos que podemos insertar. ¿Qué elementos se pueden insertar? Todos estos que veis aquí y alguno más. ¿Cuáles son los más interesantes? Bueno, obviamente una diapositiva, tablas que nos pueden servir para mostrar información, tanto numérica como de otro tipo, ¿de acuerdo? Aquí en las tablas vimos las diferentes opciones. Yo puedo insertar una tabla así manualmente o insertar una tabla escribiendo yo el número de columnas y el número de filas, ¿de acuerdo? En el caso de que sean más de las que me aparecían ahí, ¿vale? Pues podemos escribir de esta forma una tabla de 12 por 12. Como siempre, recuerdo, estilos rápidos tenemos aquí, pero luego también podemos modificarlos. ¿Qué vimos? Pues hicimos, no sé si recordáis, estas opciones interesantes a la hora de remarcar como fila importante la primera columna, la última y demás, ¿de acuerdo? En este caso, para el estilo que yo he seleccionado, no hay ningún reborde importante. O sea, no tiene predefinido la columna o la fila importante. Pero si vemos en esta, por ejemplo, que sí que tiene esta, si yo marco la primera columna, se me marcaría como esa de arriba. Podría hacerlo también con la última, las del fondo, ¿vale? Vemos que las opciones, bueno, son varias. Cada uno lo tendrá que adaptar a la información que está representando, obviamente. También podemos cambiar los estilos. Editar aquello que hemos dado nosotros con un estilo rápido, lo podemos editar. Como siempre, las sombras, el bisel y demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya he dicho y he insistido en el curso que no es bueno sobrecargar con este tipo de estilos una presentación. La presentación tiene que ser clara, legible. Entonces, siempre es mejor no abusar de estilos y colores y contrastes. Bien, como vemos, aquí también tenemos la posibilidad en herramientas de tabla, tanto de diseño como de presentación. Aquí lo que nos ofrece son posibilidades para representar la información. Desde lo que ya hemos visto, dirección del texto, márgenes o incluso insertar nuevas filas o columnas o combinar algunas de ellas. Si yo quisiera combinar una cantidad, la que sea, de celdas, las selecciono y presiono en combinar. Como veis, se forma una sola de todas ellas. Si quiero recuperarlas, tendría que dividirlas. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso vamos a seguir con el siguiente elemento que podemos insertar, que es el tema de las imágenes. Para eso voy a crear una nueva diapositiva y voy a insertar una imagen. Las imágenes las podemos escoger de las que tengamos nosotros guardadas. Voy a ir, por ejemplo, a descargas e insertar una imagen. Como vemos, la imagen es un elemento que se puede mover, se puede colocar donde queramos y, como siempre, aquí en herramientas de imagen encontramos diferentes estilos que podemos aplicar a la imagen. Cosas interesantes, rápidamente. Tenemos para imágenes que sean fotografías y demás, muy interesante el tema de las correcciones, ¿de acuerdo? Para que se vea mejor. En este caso no haría falta
Investigad, los filtros son del estilo, pues eso, de los que estamos acostumbrados a utilizar en las redes sociales y todo eso, ¿vale? Efectos artísticos, demás. Interesante aquí sobre todo el tema igual de los encuadres de estos para enmarcar alguna imagen y demás. Bueno, en este caso, yo como no estoy interesado en dejarlo así, doy hacia atrás y recupero la imagen del normal. Ya sabéis que tenemos pues lo mismo que en todas. Biseles, bordes, sombras. Vale. Aprovechando esto, voy a insertar otro elemento, en este caso otra imagen, ¿vale? Y vamos a ver cómo podíamos agrupar, alinear y demás. Voy a insertar incluso otra imagen a mayores, ¿vale? Por ejemplo. Vamos a ver cómo podemos alinearlas. Veis que tenemos unas guías de referencia que nos ayudan a alinearlas, pero con el botón mágico, Mayus, Shift, flecha para arriba, como lo queráis llamar, podemos seleccionar varios objetos, alinearlos a un lado, al otro, al medio, ¿de acuerdo? Yo en este caso, pues al medio, y quedarían alineados. Vamos a hacer el ejemplo partiendo de que ellos no estén alineados. ¿Veis? Como bloque lo estoy moviendo ahora, podría incluso agruparlo. Si yo lo agrupo, consigo un solo elemento inamovible, en este caso. Desagrupo para poder manejarlo independientemente. Y otra cosa interesante es el reparto, la distribución en espacio equitativa, ¿vale? Horizontalmente en este caso, para que me queden todas igual de separadas. La distancia del límite de esta imagen aquí es la misma que de esta imagen aquí. Bueno, sobre imágenes y elementos yo creo que poco más. Bueno, saber que si yo quiero que, por ejemplo, el número pi el símbolo de pi, esté detrás, tenéis aquí en las herramientas de imagen la opción de enviar atrás o traer adelante. Si yo lo traigo adelante, cubriría la otra imagen y si lo envío atrás y otra vez. O al fondo. Al fondo sería enviarlo todas las capas para atrás. ¿De acuerdo? Lo dejaría atrás. Importante a mi parecer, panel de selección. Aquí en el inicio tenemos el panel de selección. Esto me sirve cuando estoy trabajando con muchos elementos. Vamos a poner un ejemplo. Estoy trabajando con muchos elementos, ¿vale? Me sirve para organizarlos rápidamente e incluso en algún momento, cuando yo no quiera ver este elemento porque estoy trabajando con otros por delante y demás, y por un momento yo no quiero tenerle presente en pantalla, puedo ocultarlo. Ordeno todos los que yo quiera y después lo puedo volver a mostrar. ¿De acuerdo? Bueno, el panel de selección me sirve muy bien para el trabajo con capas. ¿De acuerdo? Las capas es como si yo pusiera un papel encima de otro, y siempre se verá el que esté por encima. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Diferentes opciones, podemos capturar imágenes de la pantalla, crear un álbum de fotografías, que no lo vamos a ver ahora, imágenes en línea, buscar imágenes en línea, ¿vale? Y vamos a por las formas. Ya hemos visto algo de las formas, pero vamos a trabajar un poco con ello. Vimos, por ejemplo, la forma de hacer esto. Podría cambiarlo. Puedo convertir esto en un cuadro de texto. ¿Cómo? Botón derecho, editar texto. Entonces yo puedo aquí escribir, ¿correcto? Podría editar también el texto independientemente de la forma de la imagen, del símbolo, bueno, de la forma. Vale. Yo creo que, bueno, poco más. Hemos hablado del panel de selección, de organizar, de las guías inteligentes, de los estilos rápidos, del relleno, del contorno, de los efectos. Bueno, todo esto además se puede editar más al detalle, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siempre que tengáis más ganas de editar, formato de forma, se me abre un nuevo menú aquí y mirad, podéis rellenar con degradados, ya sabéis, combinación de varios colores, ¿de acuerdo?
Y bueno, innumerables opciones que no son importantes, pero bueno, están ahí, hay que saberlo. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que fue ya los Smart Art y los gráficos y demás, que ya sabéis que es uno posiblemente de los temas más interesantes e igual de primeras más complicados. Bueno, entre las diferentes opciones de cosas que podemos insertar están los Smart Art y los gráficos. Lo veremos ahora y finalmente veremos estas últimas opciones, tal vez menos relevantes, pero bueno, es interesante conocer que están ahí. Empezaremos con los Smart Art, pero para eso es importante saber cómo representa la información PowerPoint a partir del texto y a partir de las listas. Entonces lo vamos a ver en un ejemplo rápidamente. Si yo doy clic en Smart Art, vamos a ver los tipos de Smart Art, de arte inteligente, que nos presenta. Vamos a empezar con las listas, yo creo que son las más importantes, y vamos a hacer una simple. Como vemos, este sería el nivel más importante, donde estamos escribiendo ahora, ¿de acuerdo? Podríamos decir coche, ¿vale? Y el coche está formado por ruedas, la carrocería y otros elementos. No nos vamos a liar mucho. De acuerdo. Vemos cómo quedaría, ¿no? Yo selecciono esto, como vemos, si yo diera intro, crearía otro nivel, y si yo diera a tabulador, que es las dos flechitas que se encuentran al lado de la Q en el teclado, crearía otro subnivel, ¿vale? Por ejemplo. Y así podría seguir sucesivamente. ¿De acuerdo? Si no lo quiero, borrar, 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 borrar. Ahí lo tenemos. Pues bien, estos subniveles son lo más importante para entender esto. Nos fijamos aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hemos puesto coche y carrocería a la misma altura. Si yo quiero devolver carrocería por debajo de coche, le doy a tabulador y listo. Bien, vamos a ver el resto de tipos de Smart Art que hay. Rápidamente. No vamos a ver todos, vamos a ver alguno. Bueno, en cualquier caso yo podría cambiar el diseño del Smart Art, pero no todos tienen la misma estructura. Entonces no siempre me va a servir esto. ¿De acuerdo? Esto sería una lista simple. Bueno, dentro de las listas tenemos varias. Por ejemplo, esta con proceso, como un proceso. Pero como veis, el esquema aquí es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no es que sea diferente, es que la he añadido encima. Vale. Vamos a probar con esa, la del proceso, la lista esta que es como un proceso. Bien. Es ir rellenando. Podríamos añadir, como siempre, colores diferentes, estilos, ¿de acuerdo? Predeterminados, o en formato variar nosotros mismos cada estilo. Si quiero además variar el estilo de una sola, también lo podría hacer. Un solo elemento, digamos. Bien. Vamos a insertar otro tipo de diapositiva. Por ejemplo, otro tipo de diapositiva, no, otro tipo de Smart Art. El proceso como tal. El proceso, vemos aquí los que hay diferentes. Si cogemos el engranaje, nos va a permitir poner 3 cosas. Si cogemos otros, nos va a permitir poner otra cantidad de cosas. Entonces, hay que seleccionar bien cuál es el que nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros estuvimos viendo el ejemplo con el tema de la lluvia, que dijimos que era un proceso, pero realmente nos dimos cuenta de que era un ciclo, por lo cual pasamos a este. Aquí donde podemos agregar
ciclos. Bien, pasamos a por otro tipo de SmartArt, que es el de la jerarquía. En este caso estuvimos haciendo el árbol genealógico, o podemos hacer también aquí diferentes organigramas y demás. Como veis, también utiliza el esquema de niveles y tabulaciones. Recuerdo, tabulación es la tecla es la que está al lado de la Q, y el significado para PowerPoint es que un nivel que está tabulado está por debajo del que no está tabulado encima de él. Bien, vamos a insertar. Vamos a ver rápidamente. Aquí la relación, por ejemplo, vimos en los pros y contras, estaba. Matriz, pues para representar información de otro tipo. En este caso vimos la matriz de cuadrícula, pirámide o una imagen. No una imagen, sino un SmartArt que contiene imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, pues este nos puede servir para representar información a la vez que la proponemos con imágenes que nos pueden ayudar a entenderla, ¿no? Bien. Por la parte de los SmartArt suficiente, vamos a por los gráficos. Los gráficos posiblemente sean lo más complejo de entender. Nos representan información numérica, ¿vale? A través de gráficos. Bien, queda un poco redundante, pero es así. O bien pueden ser, en este caso, la mayor parte de los gráficos suelen ser o columnas o líneas, pero también tenemos el típico círculo para representar, por ejemplo, porcentajes de la población, se suele utilizar mucho. Tenemos comparativas. Aquí es examinar y ver cuál es el que realmente necesitamos. ¿Cuál es el único problema que podíamos tener? Pues que a la hora de representar la información tenemos que meterla en una tabla y tenemos que entender bien cómo se representa información en una tabla. Esto no es un problema ya de PowerPoint, sino de que nosotros sepamos comprender cómo se representa la información en una tabla. Una vez nosotros la insertamos en la tabla, PowerPoint automáticamente nos la representa. Incluso podemos añadir, en este caso, más columnas. Una columna más significaría una línea más. Y una fila más significaría un dato más a añadir. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a añadir la serie 4. ¿Vemos? Y la serie 4, que no es la serie 4, es serie 5, no sé por qué, porque la habré escrito mal. Podemos añadirle los datos. Vemos que se van representando automáticamente. Correcto, ¿no? Entonces, si yo quiero añadir un dato más, por ejemplo, imaginaos que estamos representando temperaturas de un día, de otro, y quiero añadir otro día, pues podría añadir otra categoría, ¿vale? La categoría 5, en la cual tendría que rellenar los datos como tal, ¿vale? De estas opciones, bueno, como veis, también, siempre insisto, se puede cambiar el estilo del gráfico. Podemos cambiar el título haciéndole clic aquí. El nombre de la categoría lo debemos cambiar en la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero cambiar los datos del gráfico, tengo que darle aquí a modificar datos, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, como vemos, podemos cambiar el tipo de gráfico. Vamos a probar con diferentes tipos de gráficos para que veáis un poco las diferencias. No todos son válidos para los gráficos, o sea, para los datos que tengamos representados, ¿de acuerdo? Entonces, no todos nos va a dejar. Bien. Bueno, una vez visto esto, vamos a ver qué nos queda aquí en insertar. Vamos a dejar el hipervínculo para el final y vamos a ver qué es lo último que nos queda. Nos quedaría el encabezado y el pie de página, ¿de acuerdo? Que en este caso pues podremos poner fecha, paginado y demás. No es muy recomendable habitualmente en una presentación,
pero también depende de lo que estemos haciendo. Fecha y hora, número de diapositiva, símbolos. Voy a añadir una nueva diapositiva. Bueno, limpio esta. Desde ecuaciones, ¿vale? Tenemos alguna ecuación ya predefinida aquí. Ecuaciones que algunos conoceréis, otros no. Esta es una de las más conocidas, ¿de acuerdo? Pero también podemos modificarlas. Esto posiblemente para más adelante os pueda venir bien. ¿Qué más podemos insertar? Símbolos. En concreto, en un texto yo puedo insertar símbolos extraños, ¿vale? Que no sean habituales. Vídeo. Desde vídeo online, YouTube, por ejemplo, vídeo en línea o vídeo que yo tenga guardado en mi PC y audio. El audio, hay dos tipos principalmente de audio. El audio puede ser un audio que yo dé al play, sin más, o puede también ser un audio de fondo, como vemos aquí. Habitualmente se utilizan audios de fondo y se ocultan durante la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, podemos editar tanto el vídeo como el audio con estas opciones de aquí. No creo que sea lo más importante, pero bueno, quien esté interesado pues puede hacerlo. Importante puede ser igual el fundido de entrada y salida para hacer un efecto que no caiga de golpe el sonido y poco más. Aquí vamos a ver rápidamente el tema de los hipervínculos para terminar. Cuando yo quiero... Hay dos planteamientos para los hipervínculos principalmente. Uno son los hipervínculos que me llevan de una diapositiva a otra, ¿de acuerdo? Voy a hacer rápidamente aquí un SmartArt, ¿vale? Un hipervínculo que me lleva a una diapositiva, yo selecciono el objeto que quiero hipervincular, botón derecho, hipervínculo. Si yo quiero llevarlo a un lugar de este documento, seleccionaría la diapositiva a la cual quiero llevarlo. Si yo quiero llevarlo a una dirección web, podría colocar aquí la dirección web, ¿de acuerdo? Y automáticamente cuando yo le hiciera clic en la presentación a este elemento, me llevaría a esa página web. Correcto. Yo creo que poco más. Como bien sabéis, esto es un resumen rápido de varias horas de clase, por lo cual tampoco voy a entrar mucho más a fondo. Creo que lo más básico está mencionado. Nos faltaría, por último, sí que es cierto, el tema de las transiciones. Cierto, se me había pasado. Las transiciones entre diapositivas es la forma de enlazar una diapositiva con otra. Hay varias formas. Entonces, aquí como veis, tenemos unas básicas, luego se pueden editar, ¿eh? Pero bueno, dividir, por ejemplo. Vemos cómo funciona la transición. Cada una, aquí nos lo marca, irá con una transición diferente. O podemos seleccionar varias con el Shift y añadir a esas dos la transición. Por último, y un poco al hilo de esto, nos queda el tema de las animaciones. Las animaciones van vinculadas a los elementos. Elementos que pueden ser texto, imágenes o lo que sea. Vale, vamos a hacerlo rápidamente. Yo puedo añadir una animación parecido a la transición, lo que pasa es que en vez de ir de diapositiva a diapositiva, lo que hace es ir de un elemento a otro. Voy a hacer un ejemplo rápido, desplazar hacia arriba, vemos. Lo voy a hacer puedo seleccionar todos y añadirles la misma, ¿de acuerdo? No es este que no ha querido, pues a este le voy a añadir otra, ¿vale? Y como vemos, nos aparece un numerito. 1, 1, 1, 1. Y aquí viene lo interesante. Si nosotros queremos organizar la información de la propia diapositiva, tendremos que ir sacando cada elemento en el momento adecuado. ¿Formas de hacerlo? Bien, se puede hacer con clic de ratón, con el tiempo o automáticamente después del anterior. Para eso es el desencadenar. Si yo selecciono esto y voy a animaciones, ¿cuándo desencadeno yo esto? ¿Vale?
al hacer clic, puede ser. Puedo agregar una animación diferente, por ejemplo, una línea, la cual yo puedo editar, ¿de acuerdo? Como veis, todo esto se puede editar bastante. Y, cosa importante, hay un panel para trabajar con las animaciones. Si yo selecciono la imagen 8, puedo darle mucha más, editar mucho la información sobre la transición, pero lo más habitual suele ser o bien desencadenar al hacer clic o bien desencadenar después de la otra. ¿Vemos? E incluso yo podría moverlo en el tiempo. Entonces, de esta forma, automatizar la presentación. Vamos a hacer una pequeña prueba con este invento que me he hecho yo aquí. Primero iría la imagen 2, después la imagen 8. Automáticamente, después de la 8, la imagen 4. Al cabo de un tiempo, la 6, luego la 9, luego la 11. Luego, al hacer clic, la 10. Y al hacer clic, finalmente la 4, que es el número pi este. Vamos a probarlo. ¿Vale? Una, otra. ¡Opa! Vale, como veis, al número pi le he añadido dos animaciones, la 2 y la 4, ¿de acuerdo? Entonces el número pi ha salido aquí y aquí. Vale. Pues yo creo que esto es todo por hoy. Recordad aquí, ante la duda, escribid lo que necesitéis y podéis investigar un poco más porque tienen muchas opciones todavía que no se han podido ver, como el tema de ensayar los intervalos, grabar los tiempos de las diapositivas. Si yo lo pongo todo con clics, le doy a grabar, podría grabar los tiempos para que automáticamente fueran saltando cada diapositiva y cada animación en el momento que yo haya dado y se quedan guardados de esa forma. Y nada, haremos un repaso en clase de todo esto. Pues nada, muchas gracias y a por ello, a currar.